alegría yo cantaré las alabanzas de mi Señor. Con alegría yo cantaré las alabanzas de mi Señor. Danzando, saltando, dar una vuelta me gozaré. Danzando, saltando, dar una vuelta me gozaré. ¡Vamos, vamos, hermanos! ¡Arriba, arriba! Con alegría yo cantaré las alabanzas de mi Señor. Con alegría yo cantaré las alabanzas de mi Señor. Danzando, saltando, dar una vuelta me gozaré. Danzando, saltando, dar una vuelta me gozaré. ¡Alábale! Como corderito, cantando, saltando y alabaré. Como corderito, cantando, saltando y alabaré. Dando una vuelta, dando otra vuelta, cantando, saltando y alabaré. Dando una vuelta, dando otra vuelta, cantando, saltando y alabaré. Vamos con las hermanos. Como corderito, cantando, saltando y alabaré. Como corderito, cantando, saltando y alabaré. Dando una vuelta, dando otra vuelta, cantando, saltando y alabaré. Dando una vuelta, dando otra vuelta, cantando, saltando y alabaré. ¡Aleluya! Arriba las manos, dando palmas para el Señor. Arriba las manos, dando palmas para el Señor. Danzando, danzando y alabaré. Vamos, danzando, saltando y alabaré. Arriba las manos, dando palmas para el Señor. Vamos, díselo. Arriba las manos, dando palmas para el Señor. Danzando, cantando y alabaré. Danzando, cantando y alabaré. Vamos, danzando, saltando y alabaré. Danzando, saltando y alabaré. A su nombre, y a su nombre, suena esas palmas. Gozaré, me gozaré en tu presencia, mi Salvador. Yo danzaré en tu presencia, yo danzaré en tu presencia, yo gozaré, me gozaré en tu presencia. Muchas bendiciones para todos mis hermanos, para todos mis seguidores desde la ciudad de Lima, Huaycán. Sigamos llevando la poderosa palabra de Dios a lo largo y lo ancho. Gracias a Dios 2026 empezamos a llevar mensajes cantados, la poderosa palabra de Dios. Compartan mis hermanos para poder llegar a muchas vidas. Gracias a mi hermano Alfredo. Dios le bendiga a Ortega Quispe. Muy pronto por Andahuaylas. Nueva esperanza, claro que sí. Hermana Lidia Benito, Samuel Pinto Arroyo,
del Señor. Saludamos desde la ciudad de Lima por Huaycán, zona HGK. De esta manera, pues en la fiesta del Señor ya hoy día empezamos los 7 días de fiesta, 7 días de clamor, 7 días de victoria. Aleluya, gracias a Dios. Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo. Quiero yo sentir más poder, quiero yo sentir más unción. Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo. Quiero yo sentir más poder, quiero yo sentir más unción. A su nombre, a su nombre. Amén. A su nombre, a su nombre. Pueblo que vive, pueblo que alaba, alaba al Señor. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ahora sí, gloria a Jesús. En este momento, acomódense bien. Ya vamos a pasar, gloria a Jesús, el mensaje de la palabra. Que Dios nos hable, amén. Dios que nos hable usando a su siervo, gloria a Jesús. También mientras estemos en vida, amados hermanos, dice gloria a Jesús. Dios nos puede corregir, exhortar, animar, alentarnos. Después de la muerte ya no hay solución. Después de la muerte ya no hay esperanza. Amén, gloria a Jesús. Dios da oportunidad hasta el último momento de su vida, gloria a Jesús. Y cuando vemos, amados hermanos, la Biblia dice, gloria a Jesús, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en esta tierra, había 2 malhechores que estaban a sus costados. Se estaban burlando muchos, pero también decían, no, si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Pero el que estaba a su derecha reconoció que era pecador, no se merecía Jesús de estar ahí, pero el que reconoció dice, nosotros tenemos justo de estar en este lugar. Pero una cosa le dijo, acuérdate de mí cuando estás en tu reino, le dijo Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mira, en su último momento de su vida este hombre se salvó. Era un malhechor, un total non criminal, pero dice, se salvó. Cuánto estamos contentos. Entonces, amados hermanos, Dios da la oportunidad a todos. Dios ama a todos, pero no ama el pecado, Esa es la diferencia. Pero cuando se arrepiente, Dios perdona y salva. Amén. Entonces, gloria a Jesús en esta noche, y vamos a pasar la palabra al mensaje, que Dios nos hable a cada uno. Yo también necesito de esa palabra. Necesito esa palabra que, gloria a Jesús, cada día me pueda transformar. Amén. Ya con nosotros nuestro amado siervo Teodoro Rivero, ya con nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Mientras pasa, palmas para el Señor, para el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios eterno. Que estamos, hermanos, gloria a Jesús, presente en espíritu. Gloria a Dios, sea Dios hablándonos. Amén. Ya está tu corona, montaje ya cuy, manan ya fuerza pues camiñacho. Tienes que estar cuando viene, gloria a Jesús, Franco Vidal, que no tenga totalidad salta que hacer en pues. No, gloria a Jesús, aleluya. Amén. No han entendido ya con nosotros nuestro amado siervo. Bien, amados hermanos y hermanas, en primer lugar, agradeciendo a Dios Todopoderoso. En la segunda, a todos mis hermanos, pastores, siervos del Señor, ministros de alabanzas, quienes honran con su presencia. Y a todos mis hermanos que nos están viendo a través por medio, también por la transmisión de diferentes lugares, hasta de Andahuelas nos está viendo. Muy buenas noches a todos mis hermanos. Cuando nos gozamos, saludamos desde nuestro capital, Lima, Perú, desde Huaycán. Gracias, que Dios les bendiga. Yo creo que para mí es un honor estar frente a ustedes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver, ¿cuántos huancabricanos? Levanta tu manito, mamá, en alto. Gracias. Ayacuchanos, a ver, ¿quiénes son ayacuchos? ¡Uy, qué lindo Ayacucho! ¡Andahuelas! Gracias, que Dios les bendiga, hija Andahuelas. Andahuelas hace poco he ido, está triste. ¿Por qué no vuelves?
Gracias, hermano pastor. Nos hemos quedado presentar nuestro especial. Podemos presentar nuestro especial par de alabanzas. Tan temprano todavía, pamitos. O tienen de dormir ya. No creo, hija. Yo, gracias ha sido al Señor Todopoderoso. Es una bendición. Nosotros también queremos presentar unos par de alabanzas. Uy, qué lindo, eso me ha gustado, pastor. Voy a llevar esto precioso, de verdad un testimonio hecho real a diferentes lugares. En lo pocos hacen de esta manera. Esas no hay así ya libertad hay para poder siquiera cantar cánticos a Dios, pero aquí qué lindo. Muchas bendiciones, hermano pastor Providán. También en diferentes lugares nos encontramos en la obra del Señor. Gracias a Dios. Entonces nosotros también vamos a presentar las alabanzas a Dios. Luego vamos a la bendita, gloriosa, poderosa palabra de Dios. Gracias, Padre amado, bendito Dios. Gracias, Padre. Dios dai tampico chico, Dios dai tampasa chico, Dios dai tampico snata payas nata wiwakuanchi. Aleluya. Anak pacha poderoso, hanse wiwakuanchi. Anak pacha poderoso, hanse wiwakuanchi. Pachale patawati. Poderoso, Hansi Kuchula Waki, Anak Pacha poderoso, Hansi Amiku Waki, Wahaste Puriskatipa, Hansi Kuchula Waki, Nanay Piso Priskatipa, Hansi Amiku Waki. Así es, hermano. Aleluya, sí, Señor. Machikarunaya, Machikaria, Señor Jesús me Jampico Dios Taita. Aleluya. Saludamos a todos nuestros hermanos. Bendito Jesús. Anapacha poderoso, Hansi Wiwakuangi. Anapacha poderoso, Hansi Pachachiwaki. Nikonday Patawati. Aleluya, sí, Señor. Cristo vive, Cristo vive. Adelante, mi hermano, pastor Providán, con el ministerio camina al cielo. Machikaron na rante, hindi ruputupi. Machikaw
kunayo cárcel konate para justiciayo hospital konate yagar el escargo anilay tayo abogado kaki anapat siyamanda abiko kaki may chikawawara hindi rumutupi may chikaronara hindi rumutupi wagas de purichka manami kunayo wagas de purichka wakchaya vidapin cárcel konate para justiciayo hospital konate yakaril escargo anitay tayo abogado kaki anapat siyamanda abiko kaki sino ba cárcel konate para justiciayo hospital konate yakaril escargo anitay tayo abogado kaki anapat siyamanda abiko kaki sí hermano sí papá. ¿Cuántos niños abandonados, sin padre, sin madre? ¿Cuánta vida sin comer en diferentes lugares del mundo entero? Pero Cristo hace de comer, porque Cristo provee para todo. Aleluya. Taita yay, Dios yay, hayaka muchkay tiki. Taita yay, Dios yay, royaka muchkay tiki. Kay wakay yakin mata urbay kuway misma. Kay sasatya ko'y mata nilay kuway misma. Taita yay, Dios yay, hayaka muchkay tiki. Taita yay, Dios yay, royaka muchkay tiki. Kay sasatya ko'y mata nilay kuway misma. Kay wakay yakin mata salbay kuway misma. Pachay niya, akhuli niya, panay niya katimpa. Pachay niya, akhuli niya, panay niya katimpa. Amay Yesu ko'y matama, pataya suricho. Amay Yesu ko'y matama, pataya suricho. Ay niya, kastay niya, chumila mo timba. Ay niya, kastay niya, kargunya mo timba. Amay Yesu ko'y matama, pataya suricho. Amay Yesu ko'y matama, pataya suricho. Gracias, Padre. Muchos saludos para todos mis hermanos de Huancavelica, para el departamento de Huamanga y Ayacucho, para Apurímac, para Chincheros, para Andahuaylas, de la selva central, en diferentes lugares que nos están viendo. También desde Huancayo, Junín, la iglesia Templo Hermosa. Vamos con Cristo Jesús. Aleluya. Y a su nombre, y a su nombre, a su maravilloso nombre. ¿Cuántos estamos muy bendecidos hoy esta noche? Gracias de verdad. Me gozo delante de ustedes al encontrarme, y a la vez vamos a compartirnos también la bendita, gloriosa, poderosa palabra de Dios. Hermanos amados, aunque el mundo, hermanos, diga lo que diga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, no hay que bajar la guardia. Levantemos, doblemos rodilla, porque las cosas que estamos viendo ya es últimos tiempos. El reloj avanza demasiadamente. Estemos preparados. Cualquier momento sonará la trompeta. Cuando dicen gloria a Dios. Amados hermanos, rápidamente, yo no quiero quizás, de verdad lo cierto, cansarle. Si habrá tiempo todavía vamos a estar cantando el día de mañana, todavía tenemos. Gloria a Dios, gracias. Y Dios los bendiga grandemente, de verdad, a ustedes.
Vamos a pasar a la bendita, gloriosa, poderosa palabra de Dios. Todos ya lo tienen, palabra en la mano. Gloria a Dios. Yo creo que hoy, esta noche, algo grande viene para ti y para mí. A ver, hermanos, como título, vamos a ponernos, vamos a hablar de gloria a Dios. Si ustedes hayas venido, mi hermano que me estás escuchando, aunque sea por altoparlante, escuche bien esta preciosa, maravillosa palabra. La tema de esta noche, lo siguiente: señales en el mundo entero. No solamente para nuestro país, Perú, no solamente quizás para esos lugares, no. Amados hermanos, que estamos viendo en estos tiempos, la poderosa palabra de Dios nos hablará hoy esta noche, porque no hay de otra. Si hemos hablado hoy día quizás de diferentes áreas, de diferentes enseñanzas, pero hoy esta noche algo especial. Hermano que me estás escuchando, joven que me estás escuchando, antes de entrar a la bendita, gloriosa, poderosa palabra de Dios, escúcheme bien, entienda bien. ¿Cuántos hoy en día, sin faltar respeto a nuestros hermanos, vecinos, compoblanos, profesionales, nos dice de tal manera hoy para ser cristiano evangélico, para los de tercera edad, para los que no tienen dinero, para los que tienen tiempo? Yo no necesito, más al contrario, hasta tiempo falta para gastar dinero, tengo plata suficiente. Ahí no hay garantía. La palabra del Señor nos dice bien claro, primera de Pedro, escuchen, primera de Pedro, capítulos 1, 24, 25. La vida del hombre, la honra del hombre, la gloria significa su título, su profesión. Es como la hierba seca, marchita y cae. Así es la vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre, a su nombre, a su maravilloso nombre. Entonces, amados hermanos, ahora, señales en el mundo entero. Hermanos amados, si todo alrededor del ser, lo que estamos viendo, amaneció nublado, que está lleno de nube, entonces, amados hermanos, sabemos que va a llover. Si el cielo miramos despejado, amados hermanos, va a ser calor. Entonces, los que venimos, hermanos del campo, gloria a Dios, para que caiga la helada, a la vista, hermanos, las nubes, ¿no? ¿No es cierto? Entonces pensamos o sabemos que va a caer la helada, va a llover, todo, amados hermanos, conocemos, sabemos. Es igualito ahora. Número 1, señales en la tierra donde estamos. Eso es el primer señal. Vayamos a la bendita, gloriosa, poderosa palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulos. A ver, vamos, gloria a Dios, capítulos 4, 12. El libro de Génesis, vamos, el primer libro, gloria a Dios. Todos ya lo tienen la palabra en la mano, gloria a Dios. Vamos rápidamente. El libro de Génesis, capítulos 4, 12. Bien claro, la bendita, gloriosa, poderosa palabra del Señor está claramente hecho. De hermanos, gloria a Dios. Bien claro, aquí encontremos bien claro la palabra del Señor. A ver, vamos. El libro de Génesis, capítulos 4, 12, vamos. Con la bendición del Padre, del Hijo, del amado Espíritu Santo, la palabra de Dios es leído, dice: cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, punto y coma. Errante y extranjero serás en la tierra. A ver, un hito más vamos a leer. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Dijo claramente la palabra del Señor, amados hermanos. Escuchen bien. Antes, amados hermanos, no era así la tierra. Todos los que venimos de provincia, sea de cualquier departamento, y sabemos todos, hermanos, lo que es de agricultura. Antes era, amados hermanos, antes una de las hermanas me dijo: soy de tal lugar del frente de Paucará, por Huancabeli, que está Paucará, al frente de Huancapite. Por todos esos lugares es una agricultura. Sabemos sembrar papas, sabemos hacer chunos, sembramos maíz, ahí está, mamita, cebada, trigo, habas, de todo el producto. Entonces, amados hermanos, antes no era así. Porque nadie sabía, hermanos, como ahora con química, no sabíamos. Pero la tierra daba fruto, hasta cebada, bien bonito, daba hasta avena también, tremendos, hermanos. Pero ahora ya no es así.
ya no da fuerza, significa ya no produce. En la ciudad de Huancayo, cuando te estoy hablando que esas desde año 1995, 96, de aquel tiempo, hermanos, maíz como daba excelente, maravilloso, pero casi nadie sabía que esa con química, por sí solo daba fruto bien bonito en todos lugares. Pero ahora todo es química. Ocupen sus asientos, hija. Muchas bendiciones. Ocupen sus asientitos. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Por qué no da fuerza? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué, hermanos, estamos en la ciudad? Uno es, hermanos, quizás los planes de Dios, pero la gran mayoría, lo pregunto y me dice, pastor, en mi lugar siembro papa, ya no da fruto. He sembrado con 20 sacos de papa y he cosechado de 20 sacos, 8 sacos. ¿Para qué? Por eso me viene a la ciudad. Porque ya no da fruto, hermanos. Porque ya no hay producción. Hermanos amados, en la tierra el primer señal está sucediendo. ¿A causa que en esta tierra que pisamos, demasiadamente corrupción, demasiadamente, amados hermanos, matanzas, secuestros, violaciones, extorsiones, etcétera, etcétera? Tantas cosas. A causa de eso, la tierra está bien contaminada. ¿Desde dónde, amados hermanos, la palabra nos enseña, nos habla? Desde Caín y Abel. Hermanos, esos dos hermanos salieron al campo. Caín sacó a su hermano Abel. Este hombre, quizás se fijó adelante, atrás, al costado, nada más. No hay nadie. ¿Y qué es lo que sucedió? Hermanos, ha pasado qué cosa, un muerte. Y oí una voz decía desde el cielo, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y qué dijo Caín? ¿Acaso ha dicho, Señor, yo he asesinado? Dijo, no. ¿Acaso soy su cuidador de mi hermano, guardador de mi hermano? Por ahí estará atrás de su oveja, atrás de su ganado, ahí está la piedra. Y el Señor dijo, la tierra que pisaras clama. La tierra es testigo. A su nombre. A su nombre. A causa de eso, hoy en día no solamente eso nomás, mami. ¿Cuántas cosas está pasando sobre la faz de la tierra? Quizás medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Y nadie se ha visto, claro, humanamente nadie se ve, pero el testigo es la tierra y el cielo, a su nombre. A su nombre, a su maravilloso nombre. Libro de Deuteronomios, capítulos 4, 26. Claramente la bendita, gloriosa, poderosa palabra de Dios dice. ¿Qué dice? A ver, vamos a leer. Muchas veces pensemos que nadie se ha visto, nadie que sepa. Es mucho más, amados hermanos, escúchenlo bien. Quizás ya estamos lejos de Andahuaylas, lejos de Ayacucho, de Huancavelica, también aquí en Capital. Piensas que nadie te ha visto, claro, tu propia familia no estará, quizás de otros lugares, pero hay un poderoso Cristo que ve todas las cosas que suceden, todas las cosas que está pasando. Entonces dice, 26, ¿quién es esa persona que dice yo pongo hoy por testigos? No dice testigos, sino testigos. Al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente. A la tierra hacia la cual pasáis por el Jordán, para que, a ver qué más dice, para tomar posesión de ella. No estaréis sin ella largos días, sin que seáis destruidos. Hermanos amados, escúchenme bien, entiéndanlo bien esta palabra. ¿A quién el Señor llamó testigo? La tierra que pisamos, el cielo que vemos es testigo. Muchas veces pensamos, no hay nadie aquí, que esas familias cercanas más allá vive, más lejos vive, ya estoy libre. No pienses de esa manera, hermano que me estás escuchando, papito que me estás escuchando, varón que me estás escuchando. No se trata de eso. El testigo es la tierra que pisamos. ¿Cuánta gente hoy en día en su casa, padre de familia, tiene esposa e hijos, pero si está fuera de su lugar, hermanos, viudo, fresquecito, es soltero, solterón, etc. Cosa sucede. Sí, pero amados hermanos, escúchame bien, el testigo es la tierra. ¿Cuánta gente sin que sepa, sin que vea nadie, una copita, 2 copitas después que nadie sepa? Pero el testigo, ¿cuál es? La tierra.
Y mucho cuidado. Por eso la tierra está contaminada. Por eso la tierra ya no tiene fuerza. Eso es el primer señal que estamos viendo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Kishwa oyarek panishaykuna. Imaginampita kay campopi manaña taita Dios va bendición en cañacho. A causa del pecado. A causa de la corrupción en la tierra. Manaña conan cañacho respeto. Manaña conanga cañacho manchacoy. Manaña conanga cañacho temor. Taita Dios paña bajnen peruna. Kay animal gina causa iman yaikuru. Kay mundo entero pe. Chaymi kay alpasaros ganchi contaminado. Ese es el primer señal. Chaymi taita Dios nera. Manañam kangañacho campopi alimento. En atenmi ham kanki. Caro yasta kunapi forastero. Caro yasta kunapi en casas arriendados. Caro yasta kunapi kanki errante irás. Palabra futura, desde inicio era Señor Jesús, a su nombre, a su nombre. Por eso, amados hermanos, estamos parramados en diferentes lugares, sí, porque en el campo ya no hay producción, ya no hay quesas futuro. Aquí en la ciudad es algo diferente. Eso es el primer señal que estamos viendo sobre la faz de la tierra, así de fácil. A su nombre, a su nombre, a su maravilloso nombre. ¿Cuántos, amados hermanos, de verdad, lo cierto, en esta tierra, tantas, en la ciudad de Huancay, en diferentes lugares, cuando traté de entender en las noticias, en los periódicos, que antes periódico todavía, ahora ya es menos, ya no necesitamos periódico, ya no hay periodistas también, solamente hermanos, en internet, en Facebook, en ahí está publicado, cosas están sucediendo, personas amanecen muertos en vida. Señoritas amanecen, jóvenes amanecen, amados hermanos, muertos en vida. Y decimos, ¿quién será? El pobre joven, pobre señorita, pobre señora, pobre señor. Aquí en este lugar hemos hallado sin vida. ¿Cuánto estamos viendo? Pero el testigo es la tierra. A su nombre. A su nombre. A su maravilloso nombre. A causa de eso, por eso, cuando de ustedes, hermanos, cuando siquiera hacen faena, trabajar en la tierra, es cansado, pesado. ¿Cómo sentimos el cansancio como humanos? ¿Sí? No es fácil en la agricultura, perdón, ¿sí? A causa del pecado. Ese es el primer señal. Ya no hay fuerza, hermano. La tierra clama diariamente, Señor, soy testigo en mi encima, Señor, corrupción, violaciones, secuestros, hermano, hasta abortos, un montón de cosas en mi encima, Señor, tal hora, tal minuto, tal segundo. Y la tierra es testigo, al Señor clama. Muchas veces nosotros pensamos, ¿quién me ha visto? Nadie me ha visto, nadie sepa. Y hoy en mi corazón, hermanos, ¿cuántos de verdad, lo cierto, caen en una fechoría? Tú no vas a avisar nada, aunque nos maten, no, y no, y no. Nada más, no, Señor, no. Aunque morimos, pero hay un testigo, la tierra y el cielo. Por eso acá en la palabra del Señor hallamos, amados hermanos, 26 dice, yo pongo hoy testigos al cielo y a la tierra. Entonces no hay, hermanos, escondidas. Acá no hay que medianoche, cuando está durmiendo en silencio, en oscuridad, no hay eso. Todo, amados hermanos, no va a escapar nadie. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ese es el primer señal que estamos viendo. Por eso ya no hay producción. Por eso ya no hay, hermanos, suficiente alimento en el campo. Ahorita, escúcheme bien, hermanos. En la ciudad de Huancay, en diferentes lugares, en Andahuaylas, hace poco estoy volviendo de Uripa, de Andahuaylas. Amados hermanos, mira cómo está afectado con la helada. ¿Cómo está, hermanos? Yo creo que ustedes están viendo por redes sociales, sí, están bien informados. Ahora no es necesario todavía que alguien nos cuente, no, estamos viendo pan del día, qué está pasando en la sierra, qué está pasando en la ciudad, en otros continentes, en otros lugares. Todo estamos viendo y ya no es tiempo de estar manos cruzadas felices, es tiempo de despertar, es tiempo de clamor a Dios, a su nombre, a su nombre, a su maravilloso nombre, cuando estamos contentos con la palabra del Señor. Ahora la segunda parte, y antes que ustedes, hermanos, se cansen, mire, señales en la ciencia. Libro de Daniel 2 y 4, señales en la ciencia. Mire, amados hermanos, esta preciosa palabra nos hace entender, preciosa palabra, maravillosa palabra del Señor. En el libro de Daniel, vayamos, capítulos 2 y 4, claramente nos habla, nos enseña, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán
de aquí para allá. Escúcheme bien, vamos a repetir. Muchos correrán de aquí para allá. Y luego dice, y la ciencia se aumentará. Y la ciencia, ¿cómo estamos viendo? La ciencia, ¿cómo está avanzando? Antes de pasar, hermanos, donde dice la ciencia aumentará. En aquel tiempo, en año 1900, hermanos, año 2019, perdón. Vine acá en la ciudad de Lima por San Pedro. Y la palabra fue predicada. Y muchos se mataron de risa. Este predicador, ¿de dónde sabe? ¿Y que la gente va a correr de aquí para allá? Dice, Kiko, loco, que este hombre está loco. O tiene hambre. ¿De dónde sabe? Hermano, el Señor me advertía, decía, dile a mi pueblo. Y di bien claro. Y muchos dijeron que para Santa Anita, para diferentes lugares, pastor, necesitamos también que vuelvas, que nos compartes la palabra del Señor. Está muy bien. Pero del 16 de marzo del año 2020, todo ha sido cerrado. ¿Sí o no? ¿La palabra cumplió o no cumplió? ¿Qué dicen ustedes? Cumplió. Y la gente empezaron a regresar a diferentes lugares de donde han salido, hasta a pie, ¿sí o no? Se atrevieron de venir. Los de Huancavelica tomaron, hermanos, que es de verdad o cierto, a pie, ¿sí o no? Sí, hemos visto con nuestros propios ojos, y la palabra al pie de la letra cumplió. Sí, cumplió. Y ahora, amados hermanos, la ciencia, mire, la ciencia, ¿está avanzando o no está avanzando? Sí, está avanzando demasiadamente. Antes era, hermanos, mandar cartita, como en antes dije, antes cuando yo vivía en año 98, en aquel tiempo, mi tía decía, escríbeme, mi familia, mi primo dice, está viajando con tal empresa, escríbeme, así diciendo, la cartita, escríbeme, voy a mandar a mi mamá. Ahora, ¿quién manda eso? Nadie. Ahora es videollamada. A su nombre. Ahora aquí estamos viendo. Ya no necesito, por favor, si no esta platita me lo llevas. Ahora es Yap, Plin, Coer. En otros países, ¿qué estamos viendo? Robot. ¿Qué estamos viendo? Estos son los señales. Y la gente dice, Cristo viene, no hay. ¿Cuáles? Estos pastores son mentirosos. Cuando era pequeñito escuché que Cristo viene, no hay. Cuando tal vez el Señor habrá muerto. Muchos piensan eso. No se trata de eso. ¿Por qué el Señor está demorando? Hermanos amados que me están escuchando de diferentes lugares aquí, la gran mayoría, escúcheme bien, la gran mayoría, 90% es en nuestro querido Perú, hermano, es entregado, muchos bautizados, hermanos, más de 50, 60% vuelto del Evangelio. Ay de aquellos. ¿A dónde correrán? Mira, ¿qué ha pasado, amados hermanos, cuando recordamos de verdad en esta pandemia? Alguien, hermanos, yo soy mandatario, yo soy profesional, Señor, permiso, yo voy a entrar al mercado, yo voy a entrar al banco. Dijeron, no, nadie. No había nada. Amados hermanos, eso es un pequeño chiquito, esa es un señal que hemos visto, lo que dice la palabra y está cumpliendo. Por lo tanto, tú y yo que estamos escuchando, que estamos viendo los señales que están pasando, hermanos amados, por favor, si usted todavía falta de arreglar tu vida, ¿de qué vida te estoy hablando? Algunos falta todavía pasar su matrimonio. ¿Qué esperas, mamita? De una vez, papi, no digas pasado, mañana, no, el que falta bautizar en agua, de una vez, ¿qué esperas? Amados hermanos, porque para un preparado morir es ganancia, vivir es con Cristo Jesús. A su nombre, a su nombre, a su maravilloso nombre. Aunque venga tempestades, aunque vengan luchas y pruebas, moral en alto, de pie, porque Cristo está con nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Nadie acá en nuestro país, Perú, indiferente del mundo entero, nadie va a decir que nunca he escuchado la palabra, nadie, porque todo hemos escuchado, así por los altoparlantes, en las plazas, en las calles, por canal de televisión, por hermanos redes sociales, todos hemos escuchado la palabra del Señor y depende de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nadie ha venido aquí a perder tiempo, nadie es porque le sobra el tiempo, hermanos amados.
Cuando una persona clama, dobla rodilla, hermanos, porque el Señor no vuelve todavía. Hay alguien que quiere entregar, hay alguien que quiere arreglar su vida todavía. Por eso, Señor, está clamando a su Padre, por favor, papá, no, todavía no lo permitas. Mi siervo va a venir todavía, va a bautizar este año, tal día va a entregar, tal día va a reconciliar. Padre, ten piedad. Por lo tanto, hay todavía un lapso de tiempo de gracia, pero ese tiempo ya está llegando a su fin. Esperemos, amados hermanos, estar a cuentas con el Señor. A su nombre, a su nombre, a su maravilloso nombre. Kichwa uyarek panichaikona amasintichu hamja. Que esas manam sumak chatacho uyarene necho. Taita Dios me, Hijo de Dios viviente, Jesús me taitanta, hongoraikuspan yawarta wagaspan nichkan, taitai suyachaikuira, kachkanrag mi churi, kachkanrag mi joven señorita profesional, kutikai karamunampa, reconcilia kari karamunampa, wak borracheria peporeja, churi mi kanga, siervo mi kanga, palabra y huella mi kanga, papá por favor, chay mi kai aguantachkanra. Pero oram chay kamuchkanya, señor Wankuska ripukunanchikpaj. Jawari kaya paciencia ta. Imatata kaya avanza con. Imatata kunan jawanchik. Mai pita jawar hanchik. El tren eléctrico kunata mana jawaranchik. Kunan kikos. Y mañana ka con gapas kay kunan. Kay manta más. Hasta jungla tu país kunan jawaranchik. Mananya kay kunan limante. Bukinanyacho. Tráfico picarro pasayarayanga. Botun chata nyo vehículo. Tengo alto mansayari korum. Kay nata ichiñegos. Bukina jawan de pasar o sea kuy con carro pas. Por último, kamanaña combustible wañach por engapas. Que esas paneles solar, ¿hasta dónde va a llegar la ciencia? Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué está pasando China? ¿Qué está pasando Rusia? ¿Qué está pasando Estados Unidos? ¿Cómo están? ¿Acaso felices están? Está en amenaza. Tarde que temprano puede declarar guerra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero el pueblo preparado, aunque sea rato chayaman bascacho, no hay ningún problema. Problema es aquellos que dieron pasos a un lado, aquellos que ya no vienen a la casa de Dios, aquellos que dieron pasos a un lado. Tristes, lamentarán, llorarán, correrán. ¿A dónde? ¿A quién dirá tú eres culpable? Porque uno mismo es culpable. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos estamos, hermanos, escuchando, viendo la palabra con tus propios ojos hoy esta noche? Los señales que estamos viendo ya no es para estar manos cruzadas, ya no es para estar, amados hermanos, felices. Hermanos, hay que buscar, hay que voltear el disco. No mires una cosa que no tiene duradera. Tú y yo tenemos que buscar una cosa, hermanos, quizás una salvación eterna. A eso vayamos, papito, hermano, que me estás escuchando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aunque suceda lo que suceda, pase lo que pase. ¿Por qué papá ha permitido para que usted llegue de Andahuaylas, de Ayacucho, de Huancavelica? Papito, que estás en una tierra ajena, papá te va a preparar. Él sabe por qué. Por lo tanto, estás aquí en vida, de pie. Te agradezca a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Apláudale a Dios, dile gloria a Dios. Qué tremenda, preciosa, maravillosa palabra. Señales en la ciencia. Ciencias aumentarán. A ver, vamos, otro pasaje bíblico. Libro de Daniel, el mismo libro, 1:4, que nos dice, a ver, vamos, gloria a Dios. Esta bendita, preciosa, maravillosa palabra del Señor. Una palabra excelente, una palabra tan linda, tan maravillosa. Libro de Daniel 1:4. Precioso, maravilloso palabra del Señor. 1:4 dice de tal manera la bendita: muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios, en ciencia, de buen entendimiento. Escuche, de buen entendimiento. ¿Qué más dice? Idóneos para estar en el palacio del rey. Mire, amados hermanos, y que les enseñase las letras en la lengua de los caldeos. Mire, la ciencia cómo está avanzando. Ahorita miremos los países potencias. Mire, hermano, ahorita que estamos viendo ese helicóptero que vino de Estados Unidos sin hacer ruido. ¿Sí? ¿Cómo lo raptó? ¿Cómo en la ciencia? ¿Sí? Nadie se dieron cuenta. ¿Sí?
Pero, amados hermanos, eso cumple al pie de la palabra del Señor. Libro de Apocalipsis, libro de Daniel, está cumpliendo, está avanzando. ¿Qué estamos viendo, amados hermanos? A su nombre, a su nombre, a su maravilloso nombre. Esos señales, esos son los relojes del Señor que está avanzando. Año pasado, cuando estoy en Andahuaylas por Yupapuquio, en primera semana de abril, cuando el Señor me dijo: mira, hijo, ese reloj que está marcando, esa aguja que está marcando, hay un puntito chiquito que va a llegar. Cuando llegue ese reloj que está marcando, ese puntito, sonará la trompeta en la iglesia preparada se va. Un chiquitito nada más. Lloré amargamente, Señor. ¿Y dónde están mis hermanos? Aquellos que antes hablaron de tu palabra, aquellos que doblaron rodilla, aquellos que sirvieron antes, ¿dónde están? Como decía las alabanzas, decía: ¿dónde están los hermanos de ayer que alabaron a Cristo Jesús? Ay, qué triste se olvidaron la venida de hijos de Dios. ¿Dónde están los hermanos? Yo sé que tú sabes, tu familia antes era cristianos, pero ahora ¿dónde está? De muchos, no será de todos, pero algunos hermanos, como antes decía el siervo: yo en mi casa serviré a Dios. Toda la familia en el camino del Evangelio, mis felicitaciones, gózate, alégrate, permanezca hasta que el Señor venga. A su nombre, a su nombre, a su maravilloso nombre. Dale palmas a Jesucristo. Una de las grandes, hermanos, señales que estamos viendo, el carácter de la humanidad. Segundo de Timoteo 3:1. Ahora sí, amados hermanos, de verdad, vamos a preguntarnos cada uno: ¿en qué nivel de vida estamos? ¿Cómo estamos, papi? ¿Qué está pasando? A ver, en el mundo entero, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahora la humanidad intocable, empezando de la casa, empezando de donde vivimos, dentro de una familia, esposo y esposa. ¿Cómo está el carácter del esposo? ¿Cuál es? El carácter de la esposa, ¿cómo es? Hermanos, yo creo que el pastor, por el hecho que lleva la palabra, pastor no sabe, no mira. Hay alguien que mira de quién será su ojo, quién será el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira el libro de Segundo de Timoteo. A ver, vamos, Segundo de Timoteo, capítulos 3:1. ¿Qué nos dice la bendita, poderosa palabra de Dios? ¿Ya lo tienes la palabra en la mano? Gracias. ¿Qué dice? A ver, ¿qué nos dice esta gloriosa, poderosa palabra de Dios? Dice, también, mire, en el título dice: carácter de los hombres en los postreros días. Para estos tiempos habló eso. Para estos tiempos, no es para otros tiempos. Escúcheme bien, amados hermanos, entiéndanlo bien, esta preciosa, bendita, gloriosa, poderosa palabra de Dios que dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Al mirar esto, hoy en día, amados hermanos, muchas veces nosotros equivocamos diciendo: tal hermano, tal vecino, tal hermana es así, por eso yo no voy. ¿A ti qué te importa? Sea lo que sea el otro, tú sirve, tú seas a cuentas con el Señor. No es que, amados hermanos, para que cumpla la escritura, sí, amados hermanos, va a estar en ese nivel de vida el hombre, el joven, sea quien sea cristianos o no, también, hermanos, para que cumple la escritura, sí. Y estamos viendo, estos son los señales. El carácter hoy en día, ¿cómo es? Intocable. Ya no hay paciencia. Hermanos, a ver, ustedes mismos constan, a ver cómo los ayudantes, los choferes, todos los transportistas acá en la ciudad de Lima, ¿acaso son pacienciosos? Ya, papito, bonito nomás, pues baja, ya, papito, muchas bendiciones, te dice. Uy, Dios mío, intocables son ellos. Hermanos, en redes sociales, hace poco tiempo estuve viendo, bien se habían pegado, chofer entre chofer, ayudante entre ayudante, ¿sí o no? ¿Qué cosa está pasando, hermanos? ¿Hay, hermanos, paciencia? ¿Hay humildad? ¿Hay razón? Ya no hay razón, ya no hay humildad, ya no hay, hermanos, temor. Entonces aquí el carácter.
y de muchos hermanos, a pesar siendo cristianos evangélicos, a pesar siendo los hijos de Dios, está pasando esto. Espero dentro de ustedes que nos sucede esto. Sabemos muy bien, antes éramos en las tinieblas, pero ahora ¿dónde estamos? En la luz. Todos digan. Antes éramos en las tinieblas, ahora estamos en el luz. Entonces, ahora muy bien. Amados hermanos, si alguien está en la luz, ahorita la palabra nos habla. Ahorita vamos a abrir precioso, maravilloso palabra, primera de Juan, capítulos 2, 9 y 10. Ahora sí, con esta palabra, aunque guste o no les guste, la palabra no es mía, la palabra es del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muchos estarán diciendo, sabiendo esto ya hubiéramos ido a la casa, ya yo presentía dentro de mi corazón, no importa, es la palabra, no es la palabra mía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esta palabra, ¿qué nos dice? En el libro de primera de Juan 2, 9, ¿qué dice? El que dice que está en la luz, coma. Y luego, ¿qué cosa dice? Aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. 10. El que ama a su hermano permanece en la luz, en él no hay tropiezo. 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahorita les pregunto, el hermano que me levanta su manito, pastor, con nadie, nunca tengo rencor a nadie, yo no tengo odio, no tengo rencor, no lo aborrezco ni a mi esposo, ni a mi nuera, yerno, nieto, ni vecino, yo no tengo rencor con nadie, soy intachable, pastor. A ver, que lo levante su manito. ¿Y qué ha pasado con ustedes? ¿Y cómo dice que estás en la luz? Sigues todavía en las tinieblas. Dice la palabra, yo no digo. Por eso es el carácter del hombre. Jesús dijo bien claro en el Evangelio San Mateo 11, 29. Aprendan de mí. ¿Qué cosa soy? Dijo, manso y humilde. Y ahora nosotros, ¿qué nos hemos vuelto? En vez de ser manso, nos hemos vuelto menso. ¿A su nombre? Para renegar de la nada. Para renegando, hermanos, con cualquier cosita. Ya sí soy, pues. Si quieres aguanta, si quieres vete, pues, lárgate, pues. Pero en la casa de Dios, aleluya, aleluya. Bonito, ¿no? Pasito de gatito. Carita de Viernes Santo. A su nombre. Carácter del hombre. A ver, amados hermanos, todos levanta tu manito, mano derecha. Toditos, toditos, toditos. Ponga tu mano al pecho. ¿Qué dice de ti la familia? ¿Qué dice de ti tu esposo? ¿Qué dice de ti, amados hermanos, tu esposa? Uy, mi esposo, qué lindo varón, intachable. Te dice. El nuera te dice, uy, mi suegra, qué lindo. Mi suegro, qué lindo. O está diciendo, uy, mi suegra que viva, pero tan lejos te está diciendo. Señora, ¿a qué hora vas a llevar o te lo mando? Estarán diciendo algunas. De la nada sirve que somos cristianos evangélicos de buen tiempo. El carácter del hombre hoy en día. De la nada sirve si un buen tecladista, si un predicador, pero su carácter sigue siendo, de nada sirve. Pérdida de tiempo. Así de fácil. A su nombre. A su nombre. ¿Y hasta cuándo este carácter? Mire, la palabra dice, uno de los grandes señales, ahora el carácter del hombre en la faz de la tierra. Por una pequeña cosita, ¿dónde terminan, amados hermanos? ¿Sí? ¿Cuántos, amados hermanos, en pelea, disgusto? El carácter del hombre, carácter de nosotros, de cada uno, sea de mujer o hermanos, cuando tiene el carácter, hasta mujer chiquitita, cuando le da un sartenzazo todavía a su esposo, a su, pero pégame, a su, la chiquitita, Dios mío, poderosita es. ¿Sí? Más bien acá en Huaycán no hay eso. Eso está pasando en la ciudad de Huancayo. Eso está pasando en Andahuaylas, por eso ustedes han venido de Andahuaylas. Qué lindo han escapado de ella. Allá está pasando eso, en Huamanga y Ayacucho pasa eso. En Huancavelica pasa eso.
Acá no hay, ¿sí o no? O sí hay también. Lógico, el Señor conoce, hija. Señor conoce. Nadie podemos escapar de verdad. Escuchen la palabra, entiendan la palabra. Porque yo no digo porque me da la gana. Quicho eres Juan Jay con apa. Mana mi hija ñogaga de mapayay que parla payay que kiki pa cananda monas vaicho. Intachable taita Dios baño bajanin magripo con ay quita monaspa. Taita Dios Juan Cusca pasa con ay quita monaspa primaike. Carácter de quita por favor controla corre. Manam necesario chumami. Rabia spike y matat orgo con ella alguien chupaga y son mi vecina es bien casca rabia ven mamachita linda anda corre cómprate toma tu propia hija acá está de lo que es rabiado acá está alguien te dice renegando qué sacas nada sacas el otro dice el otro dice C el otro dice D el otro E de A hasta la Z hermanos qué cosa también y escucha a los chiquititos mucho cuidado del carácter del hombre. Ahora el carácter de una autoridad, carácter de un vecino, carácter de una mujer, carácter del varón. ¿Cómo es, papito? Acá no hay garantía de verdad. Por más que seamos 20, 30 años de cristiano evangélico, no hay garantía. La palabra, una de las grandes señales, el carácter del hombre. ¿Cómo es hoy en día? No hay paciencia, no hay comprensión, no hay amor, no hay diálogo. Mucho cuidado a su nombre, a su nombre. A su maravilloso nombre. ¿Cuántos mis hermanos que me están escuchando a través por redes sociales, por la transmisión que me estás escuchando en diferentes lugares? ¿Cuál es tu carácter, papi, que me estás escuchando? ¿Cuál es tu carácter? ¿Cuál es tu temperamento? Mucho cuidado. Tengamos cuenta la palabra que nos hable. Si alguien todavía es cascarrabia, iracundo, sigue siendo en tinieblas. Yo no digo, dice la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos de verdad lo cierto acá? Si alguien está con parejita y esposo y esposa acá, pregúntele, ¿cómo es su temperamento? ¿Cuál es su carácter de tu marido, de tu esposo? ¿Cuál es su temperamento, es el carácter de tu esposa? Acá como en antes dije, bonito nomás, para que mire pastor nomás, hasta la esposa dice papi, pero en la casa, peor que de un empleado. Para que mire el pastor nada más, varones también aparentamos, hermanos, que esas para disimular, hija, pero en la casa qué cosa, peor que de una sirvienta. Pero para enamorar, tú eres agua, yo soy el pescado, sin el agua el pescado no tiene vida. ¿Sí? El día que te han logrado, sacó su máscara, era un toro bravo. Aleluya. Las mujeres también eran, mamita. Perro con cría, sí. El gato que araña, sí. Más bien acá en Huaycán no hay eso, intachable. Ustedes son bonitos. Felicitaciones a su nombre. A su nombre. Dios mío. De verdad, ¿no es cierto? Algo me hace sentir dentro de mi corazón, Señor. Les digo, para que puedan alinear. Si papá, mamá, si usted que me estás escuchando, mi hermano, entras a cuentas con el Señor, vives como un ejemplo, como un verdadero siervo del Señor, todos estos lugares van a empezar a cambiar. Si papá, mamá empieza a cambiar, aunque quiera o no quiera, tus hijos, nuera, yerno, todetitos va a empezar a cambiar. Mira la muestra de papá, mira la muestra de mamá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si nosotros somos tremendo cascarrabio, uy, ¿de qué me hablas, mamá? ¿Cómo vives con mi papá? ¿De qué me hablas? Mentira. Así de fácil. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántos me están entendiendo con esta palabra? Esos son los señales que estamos viendo, que está pasando en la vida real de nuestro medio. Sí, hermanos. Muchas cosas están pasando. Este carácter, esta palabra, amados hermanos, como un golpe de espada. De razón dice la palabra. Mateo 12, 36, 37. Toda palabra ociosa, necia que usted hablas, darás cuenta en el día del juicio de Dios. 37 dice, por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Sí. ¿Cuántas mujeres hoy en día lloran? ¿Cuántas mujeres, amados hermanos, lamentan de haber casado con este hombre, pastor? Mejor me hubiera dado una patadazo, aunque sea un manazo. Pero la palabra que me hiere de mi esposo, aquí dentro de mi corazón hay una herida, hay una llaga, pastor. Sí. ¿Cuántas mujeres así maltratadas psicológicamente? Tratado de E hasta la Z.
De algunos que están diciendo, no hay papá, mamá, peor. Pero hay un Cristo que mira. Hay un Señor que mira. No te preocupes. Aquí hay unas mujeres que lloran de tal manera. No es necesario que me cuentes quién es. A su nombre. A su nombre. A su maravilloso nombre. Por eso Cristo viene. Son los señales que estamos viendo. Porque crees que su carácter del hombre, de tu esposo, de la esposa. ¿Cuántos varones humildes lloran? Pero la esposa lo tiene. Cuando su mirada nomás, cuando empieza a queñar el ojo nomás, pobre varón ya está temblando. Igualito, amados hermanos, las mujeres también. Ojalá, espero, dentro de ustedes que no suceda eso. ¿Están escuchando? ¿Estamos o no estamos? ¿Están escuchando la palabra? Pero esto ha pasado, ya quizás días pasados, pero ahora ya no, ya hay que voltear el disco, hay que entrar a cuentas con el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aprenda, mi hermano. En antes el Señor claramente les decía, ya vuelvo a decirle a ustedes, si mi pueblo me sirve de corazón, yo lo voy a tener en mi mano, bajo control mía, voy a cuidar. Cualquier enfermedad viene, lo voy a sanar, yo voy a proteger, dice el Señor. De lo que haya pasado esa enfermedad, 3 veces más viene. Señor, claramente cuando estábamos finalizando ya este año en la ciudad de Huancayo, terminó 40 días de ayuno, Jesús dijo, el gran derramamiento de sangre viene 2026. No sé qué mes quería, pero se va a llegar. Yo creo profundamente 100%. Eso no dijo cualquier periodista, eso no ha dicho de cualquier hermanos que seas presidente de la nación, eso ha dicho el Señor de señores, Hijo de Dios viviente. Cuando dicen gloria a Dios, y eso se va a cumplir. A su nombre, a su nombre, a su maravilloso nombre. ¿Cuántos estamos bendecidos? ¿Cuántos estamos alegres y contentos con la preciosa, maravillosa palabra del Señor? Gracias a Dios, esta bendita, preciosa, maravillosa palabra del Señor. Una de las grandes, preciosas, maravillosas palabras, el Salmos 14:1. Muchos sabemos, ya vamos a terminar con esta preciosa, maravillosa palabra del Señor. Libro de Salmos 14:1. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Tú no estés en esa línea, tú no salga de este lugar. Salgamos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga bien. Repitamos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hasta ignora dónde está Dios. ¿Dónde está? ¿Quién te ha dicho? Pero, amados hermanos, tú y yo sabemos, Señor está aquí en el medio de nosotros, en el Espíritu y en verdad, escudriñando cada corazón, viéndonos, leyéndonos nuestra manera de vivir con vuestras esposas, con nuestra familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y si tú vives, mamá, de acuerdo a la palabra, tú tienes el gran derecho de poner a su sitio, sea varón, sea mujer, sea mayor que tú, no importa eso. Mamacita, con lo que vives, vas a poner derecho, recto, con la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen sí, Señor? Pónganse de pie, hija. ¿Cuántos podemos cantar un cántico? Quiero orar juntamente con ustedes. Si alguien haya venido hoy esta noche a reconciliar con Cristo Jesús, pase, hijo. Tú no has venido para que mire a alguien. Tú no has venido por el hombre. Tú has venido bajo el propósito de Dios, bajo la cobertura del Señor. Al Señor te ha tocado, Él te ha traído y Él te espera con brazos abiertos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen sí, Señor? Hemos oído, hemos escuchado la bendita, poderosa palabra de Dios. Ya que estamos viendo estos señales que está pasando, hecho real, no nos queda otra cosa. No hay para decir mañana todavía, pasado todavía. Vamos a orar al Señor, amados hermanos. ¿Cuántos me gustaría que pasen, hermanos, al que lo necesita? Al que ya está listo, intachable, que bonito vive con su familia, quédate en tu asientito nomás. Y si tú no necesitas una ropa limpia, no necesitas lavar, pero la ropa sucia sí. Y si tú sabes en tu conciencia en qué nivel de vida estás, corre, venga aquí para poder orar al Señor cantando una alabanza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esta alabanza dice: hermanos míos, nunca desmayéis. A ver, vamos.
tiempo. Hermanos míos, ya es últimos tiempos. Acuerdo de su palabra, los días se van cumpliendo. Acuerdo de su palabra, los días se van acabando. Hermanos míos, ¿por qué ya no prediquen? Hermanas mías, ¿por qué ya no prediquen? ¿Qué cuenta le daremos al lado de vuestro Padre? ¿Qué cuenta le daremos al lado de vuestro Padre? Díselo. Hermanos míos, ya es últimos tiempos. Hermanas mías, ya es últimos tiempos. Acuerdo de su palabra, los días se van cumpliendo. Acuerdo de su palabra, los días se van acabando. Hermanos míos, ¿por qué ya no prediquen? Hermanos míos, ¿por qué ya no alaban? ¿Qué cuenta le daremos al lado de vuestro Padre? ¿Qué cuenta le daremos al lado de vuestro Padre? ¿Qué cuenta daremos, papito? Varones, no te sientas mal de lo que te voy a decir. Nosotros somos directos responsables de nuestra familia y de la casa. Bajo la palabra de Él sabemos. A nosotros el Señor nos ha encargado para conducir como cabeza del hogar. ¿Cómo estamos, papi? Ahora es cuando levanta tu mano, dile al que la necesita, que seis valientes de los restos que tú no necesitas de Cristo. Quiero orar con ustedes, venga. Padre amado, pongo mi vida en tus manos diciendo, venga, corra. Tú no miras a alguien que me va a decir diciendo, hermanos míos, ya es últimos tiempos. Hermanas mías, ya es últimos tiempos. Acuerdo de su palabra, los días se van cumpliendo. Acuerdo de su palabra, los días se van acabando. Díselo. Hermanas mías, ¿por qué ya no alabas? Hermanos míos, ¿por qué ya no prediquen? ¿Qué cuenta le daremos al lado de vuestro Padre? ¿Qué cuenta le daremos al lado de vuestro Padre? Levanta tu mano y dile, papá, perdóname. Yo sé cómo vivo en mi hogar. Yo mismo sé, papá, cuál es mi carácter. Dile, ríndete a los pies de Cristo. Padre amado, tu palabra ha sido declarado. Hermanos míos, nunca desmayes. Hermanas mías, nunca desmayes. Y ya viene Cristo para llevarnos. Y ya viene Cristo para llevarnos. Dilo. Hermanos míos, nunca desmayes. Hermanas mías, nunca desmayes. Y ya viene Cristo para llevarnos. Y ya viene Cristo para llevarnos. Dilo. Pocos días en este mundo, pocos tiempos en esta tierra. Aborrecido, despreciado, aborrecido, despreciado. Escúchalo. Cuando nos lleva allí en la gloria, cuando nos lleva allí en la gloria, recibiré nuestra corona, recibiré la ropa blanca. Eso nos dice a través de su palabra. Y yo no te digo para convencer,
Mi mente es para asustarte, mi hermano. Gracias, papito, dilo. Señor, a través de tu palabra he visto. Muchas veces todavía estoy en tinieblas, dile, ríndete. Tú me conoces. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Señor. Y yo mismo tengo la culpa. Yo mismo tengo la culpa de alejarme de tu lado, de alejarme de tu lado. Dilo, perdóname, Padre Santo, perdóname, Padre amado, de haberte desobedecido, de haberte desobedecido. Perdóname, Padre amado, perdóname, Padre Santo, de alejarme de tu lado, de alejarme de tu lado. Yo misma tengo la culpa, yo misma tengo la culpa de alejarte de tu lado, de apartarte de tu lado. Perdóname, Padre amado, perdóname, Padre, de haberte obedecido, de haberte desobedecido. ¿Cuántas veces hemos desobedecido? Sabiendo la palabra, escuchando la palabra. ¿A cuánto les ha hablado la palabra? ¿A cuánto nos ha enseñado la palabra a través de su siervo? Nosotros somos culpables directos por no poner por obra. En poco tiempo nos hemos olvidado, pero ahora recuerda, dile, Señor, perdóname. Él está dispuesto. Él está dispuesto. Abriendo sus brazos. Venga, hijo, yo te voy a perdonar. A eso has venido. A eso nos hemos venido. Levanta tu mano, ore a Dios Padre. Y escuchando tu palabra, yo no quiero quedar en este mar de la tierra. Cuando tú vuelvas, me voy contigo. Padre, te estoy esperando tu venida. Estoy esperando, Padre, en esta tierra. Será muy poco tiempo. Díselo, dile. Háblale, no te quedas callada. Toda clase de espíritus inmundos, toda clase de soberbia, carácter, fuera de mi vida, dile. Ese carácter fuera, apártate de mi vida, dile. Ese carácter de mi esposo, fuera, dile. Ese carácter de mi familia, de mi hijo, de mi hogar, hecho fuera, dile. Ayúdame, Padre. Cámbiame ese carácter. Yo no quiero estar así. Yo no te voy a esperar así, papá. Dilo. El que cambia a Cristo, el que cambia el carácter se llama Jesús. Oh, Dios mío. Padre amado, bendito Jesús. Aleluya. Bendito Jesús. Amaya taitai piña kulaycho, amaya tusay rabia kulaycho, manasi me quiero ralas aywa, manasi aquí casulas aywa. Amaya taitai piña kulaycho, amaya tusay rabia kulaycho, manasi me quiero casulas aywa, manasi aquí ralas aywa. May matarisa, kamyang bagay at suy kamoy, kamyang bagay at suy kamoy. Taytalagan ba, miko chiwagi, taytalagan, pata chiwagi, manakasugong churilay kita, manakuyari, wawalay kita.
Sí, papá. ¿Cuántas veces hemos desobedecido? ¿Acaso papá nos ha dejado sin comer? No. ¿Acaso él nos ha dejado sin vestir, sin trabajo? No. Sin jugar, no. Todos tenemos comida, todos estamos viviendo, comiendo, alimentando hasta decir gracias suficiente. Papá, gracias, dile esta noche. Perdóname, papá, dile. Perdóname, me arrepiento, dilo. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Bendecido sea el poder de la gloria. Levanta tu manito, vamos a darte glorias fuertes a Dios. Con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del amado y Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale un abrazo a tu hermano que está en tu lado. Muchas bendiciones, dile, abrázale. Gracias, muchas bendiciones, papá. Usted has venido a los pies de Cristo. Tú no has venido en vano por gusto. Has acercado a los pies de Cristo. El Señor ya tomó la cuenta. Cada uno de nosotros. Gracias. Y Dios les bendiga. A todos mis hermanos también que nos están viendo a través por la transmisión. Muchas bendiciones. Hasta aquí con nosotros, con nuestro siervo que está en la dirección, con nuestra sierva.